Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y hoy domingo tenemos nuestra reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy finalizamos el reino milenial de Cristo. Y esta es la cuarta parte de este estudio. Y vamos a continuar en lo que nos quedamos el domingo pasado. ¿Cuál fue la última cita bíblica que vimos? ¿Se acuerda de lo que vimos? Nos quedamos donde Isaías 61:22. Y me dice si ya se lo di. Isaías 61:22. 13:8-9, ¿verdad? Donde quedamos del planeta iba a quedar vacío. Isaías 61:22. En Zacarías 13:8-9 vimos, ahí nos quedamos la semana pasada, y vimos que el planeta Tierra iba a quedar vacío por las devastaciones, las guerras nucleares que se van a venir al mundo, ¿verdad? Por las enfermedades, por las mortandades, las pestes que dice Apocalipsis. La gente durante el tiempo de la gran tribulación va a ir muriendo poco a poco, ¿verdad? De los que quieran ser salvos van a ser perseguidos, los van a matar. Al no poner la marca de la bestia no van a poder tener a los servicios de servicios médicos, etcétera, y por lo tanto van a tener que morir de alguna enfermedad u otra, porque el Espíritu Santo, al no poder recibir una consulta médica, un servicio médico, van a tener que morir. Al no tener la marca de la bestia, pues no van a en las farmacias no les van a poder vender medicinas. Ese será uno de los detalles por qué la gente va a morir en la gran tribulación. ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Porque llegó el tiempo donde Dios tiene que castigar al mundo por sus pecados que no se ha querido arrepentir. ¿Cuántas veces hemos estado hablando de la palabra de Dios? Hemos estado transmitiendo, no solo esta congregación, otras congregaciones transmiten la palabra y mucha gente menosprecia, no hace caso, ¿verdad? Y por eso quedará testimonio, dice Jesús, que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ese es el fin de los tiempos, donde ya nadie puede tener pretexto de que no ha escuchado la palabra de Dios. Isaías 66:21, Isaías 60. Isaías 60. Aquí estamos hablando, y póngale como referencia, donde se tendrán que reproducir, se reproducirán para volver a llenar la tierra. Después de que el planeta Tierra haya quedado vacío en la gran tribulación, durante el reino milenial, los 1000 años, se van a tener que reproducir las personas para volver a llenar la tierra. Y dice así la palabra, Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. O sea, las naciones más pequeñas que hayan sobrevivido, que hayan entrado al reino milenial. Cuando dice al reino milenial, vamos a explicar esto. El reino milenial no se lleva a cabo aquí en la tierra, pero no tiene nada más un lugar céntrico, Jerusalén, Israel.
Cuando se habla del reino milenial, la palabra reino es gobierno y significa en todo el mundo. O sea que no todas las naciones que sobrevivan a la gran tribulación van a tener que viajar o venirse a vivir a Jerusalén. Dios va a decir cómo se van a hacer las cosas. Esas partes que quedaron, que sobrevivieron, no lo sabemos ahorita, pero más o menos tenemos una idea, como Dios va a restaurar la tierra totalmente por la devastación, ya sea que ahí en sus naciones donde sobrevivieron, es ahí donde cuando dice que al morir gente, como yo pienso que Dios va a reacomodar las naciones. Hay naciones que ya no van a existir, hay naciones que van a desaparecer totalmente países. Va a ser una organización nueva el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que el pequeño vendrá a ser 1000, es que porque habrá naciones muy pequeñitas que quedaron vacías y esas personas, una de dos, o las atrae y las acomoda en otro sitio geográfico el Señor Jesucristo, o ahí donde están, son restauradas, nada más que se les predicará el Evangelio, ahorita lo vamos a ver, para que se aceptan y reconocen al Señor Jesucristo, puedan seguir viviendo, una, ahí donde sobrevivieron, dos, o sean transportados a otras ciudades. Esa es una lógica que hay que analizarlo. Ahí, ¿se acuerdan que la Biblia no nos da a veces así con lujos y detalles y versículos? ¿Dónde dice que van a, o sea, estamos siguiendo de acuerdo hasta donde la Biblia nos deja ver? Muy bien. Será llenada la tierra. Muy bien. Isaías 25:8. Isaías es el libro donde están todas las profecías del reino milenial, la mayor parte de ellas. Si usted se ha dado cuenta que el libro Apocalipsis es el libro de las profecías del final de los tiempos, cómo va a terminar la humanidad. Pero el libro de Isaías es el libro de las profecías del futuro, cómo vamos a vivir en la otra vida. Cuando el libro de Génesis, por ejemplo, fue el origen de todo, el principio de todo, cómo comenzó. Y Apocalipsis es el final de cómo va a terminar todo. Muy bien. Isaías es el libro de la futura vida del ser humano en el reino milenial. Isaías 25:8. Ya no habrá tristeza, será un reino de alegría. Eso es lo que pasará. Dice Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día. ¿Se acuerdan que siempre que menciona en aquel día se refiere al reino milenial? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar. Muy bien. Dice el versículo 8 que destruirá la muerte para siempre. O sea que el reino milenial será un tiempo de alegría y gozo. Al que ser quitada la muerte, obviamente ya no habrá tristeza, porque esa es la causa de que la gente se entristece cuando un familiar se le muere, o cuando se enferma, o cuando está en el hospital internado y no hay dinero y no sabemos qué hacer y estamos desesperados. Se me enfermó un familiar, está grave, estamos gastando mucho, etcétera, etcétera. Y sabemos que muchas veces son por causa de sus pecados,
de que Dios los mandó ahí por alguna situación en su misericordia para ver si allí se arrepienten. Pero en aquel tiempo ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedades. Lo vimos la semana pasada que ya no habrá ciegos ni cojos. ¿Y por qué se aplica cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras? Para que cuando alguien les diga, alguna secta, alguna persona de otra religión, y quieran sacar el contexto de lo que estamos estudiando, porque les va a decir, no, esto es para este tiempo, esto es para cuando vino Jesús, porque es el único que pudo sanar ciegos y cojos. Hay que tener mucho cuidado y simplemente podemos contentar con una lógica elemental. ¿Que acaso no hay ciegos ahorita en este tiempo? ¿No hay enfermos? ¿No hay cojos? ¿No hay gente minusválida? Entonces, no se puede aplicar para este tiempo lo que estamos estudiando. Cuando dice que no habrá ciegos ni cojos, eso será en el reino milenial, que ya no habrá enfermedades, muerte. Ahora, sabemos muy bien que la iglesia que va a estar reinando con Cristo en el reino milenial, pues la iglesia ya no va a morir nunca, porque ya tenemos la vida eterna, más el cuerpo glorificado que tenemos, nunca más moriremos. Entonces, ¿quiénes son los que van a morir en el reino milenial? Los que entraron sin cuerpo glorificado. Los sobrevivientes de la gran tribulación, como le hemos dicho, ellos van a entrar sin cuerpo glorificado. Pero lo que hemos analizado, es posible que los sobrevivientes de la gran tribulación, al convertirse a Cristo para entrar al reino milenial, es posible que les alarguen sus días de vida y ellos empiecen a reproducirse nuevamente para fundar la tierra, pero también sus descendientes no tendrán cuerpo glorificado. Pero eso sí, como volveremos al huerto del Edén y hemos visto en otros versículos que el niño de 100 años, un niño en el milenio va a estar pequeñito. Imagínense cómo se va a alargar la vida. Y por eso le digo que hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan que leímos que decía que el niño de 100 años va a jugar? ¿Se acuerdan que lo leímos? Imagínense un niño de ahorita de 2 o 3 años. En el reino milenial, ese niño que ahorita tiene 2 o 3 años, imagínate que va a tener 100 años. O sea que el proceso del ser humano va a ser mucho más largo. O sea que no se van a envejecer rápido. Y dice que el pecador de 100 años será maldito. O sea, también que las personas que pequen en el reino milenial, vendrá el juicio de Dios, pero serán los sobrevivientes de la gran tribulación y sus descendientes. Acuérdese siempre esto, la iglesia ya no va a pecar, porque este fue el proceso, que durante 2000 años la iglesia tendría que pasar el proceso de purificación, de pruebas, de santidad, de creerle a Dios. El tiempo de nuestra conversión, estos años que vivimos para Cristo, fue el tiempo de prueba que Dios nos probó en muchas partes, en muchos procesos, y es por eso que los que pasen la prueba y los que hayan vencido hasta el final, como dice, hasta la muerte, serán los que entrarán a reinar con Cristo. Muy bien. Entonces ya será un gobierno 1000 años donde ya no habrá tristeza. Por eso que decimos, cuando nos metemos a estudiar todo esto, vemos que vale la pena vivir para Cristo, vale la pena seguir viviendo para Él, porque lo que nos espera no nos los vamos a acabar. Le había yo dado unas citas también, otra cosa, otro punto. Le está notando la referencia, ¿verdad? Ahí después de estas citas. A ver, me falta algo. Jeremías 31:13, vamos ahí. Jeremías, adelantito de Isaías. 31:13.
Siempre tenga la costumbre de buscar la cita y quiero que vaya leyendo conmigo siempre. ¿Por qué? Porque usted al ir leyendo conmigo es ahí donde la mente va reteniendo, va aprendiendo, va memorizando versículos y de usted más adelante, conforme vaya caminando, se va a ir acordando dónde están los libros, dónde están más o menos los pasajes. Cuando usted predique, cuando usted evangelice, no es lo mismo que usted se me quede viendo y escuchando. Corra rápidamente, más los que tienen Biblia electrónico. Bueno, muy bien. Jeremías 31, 13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Bueno, aquí está. Habrá gozo y alegría nada más en el reino milenial. Ahora sí, le había ayudado también unas citas donde la idolatría va a desaparecer. Vamos a corroborar unas bases bíblicas. Esto es muy bueno para que cuando usted predique a la gente o a su familia, sepa de estas bases bíblicas y le pueda decir, mira papá, mira abuelo, mira mamá, ¿sabes por qué? Esto siempre ha ido en contra de la palabra de Dios. Y aquí te voy a mostrar unos versículos que en el reino milenial, fíjate lo que vamos a leer a continuación. Vamos a ir, si ya lo notó algunas, vuelva a notarlo para que quede bien fundamentado. Isaías 31:7. Isaías 31:7. Anote y después vaya a la base. Y después ya póngale su referencia. Isaías 31:7. Estamos ahí. Dice Isaías 31:7. Porque en aquel día, vuelve otra vez a decir, en aquel día. ¿Qué significa aquel día? En el reino milenial. Arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos. Aquí está claramente. El hombre arrojará. ¿Por qué hasta entonces, en el reino milenial, cuando ya las personas, las naciones que se hayan convertido, que eran paganas, así como la India y otras naciones que lograron sobrevivir, van a entender que todo eso era pecado contra Dios? Porque, número uno, cuando estén cayendo los juicios, sus mentes, sus conciencias se los va a tener que decir. Número dos, la segunda venida de Jesucristo. Número 3, cuando se les anuncie y se les predique a esas naciones de Jesucristo. Dice Isaías 2:20, otra base bíblica, Isaías 2:20. Anote, esto ya lo vimos, nada más estamos repasando para que vamos a corroborar con otras bases. Dice Isaías 2:18. Isaías 2:18 dice, y quitará totalmente los ídolos. Aquí está. Y quitará totalmente los ídolos. El versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Aquí está.
Señores católicos que nos ven en las redes sociales, ustedes dicen que a los ídolos las imágenes no las adoran, que solo las veneran, y de la veneración a la adoración hay un paso, casi es lo mismo. Pero con todo respeto se lo decimos y estamos estudiando esto para que usted entienda que la idolatría es una abominación para Jehová, que Él es espíritu y no necesita ídolos de yeso, de cartón, de madera para que pueda Él escuchar. Usted lo que necesita, en vez de tener esas imágenes, usted necesita al Espíritu Santo que entre, more dentro de usted, que entre dentro de usted, dentro de su corazón, el Espíritu Santo. Y eso se logra a través del Señor Jesucristo. Para que cuando usted tenga el Espíritu Santo, Él es el que va a interceder por usted. Porque es irracional pensar de que una imagen de yeso, de cartón, pueda hablar, pueda escuchar. Ese es el engaño de Satanás. Así que escuche con atención estos versículos que estamos leyendo y los puede corroborar con su propia Biblia. No importa la versión que tenga, pero estamos enseñando la palabra de Dios y espero que le pueda ser revelado a su corazón. Dice aquí que en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y a sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Aquí está. La gente adora a los ídolos. Dice en Isaías 30:22. Vamos a ver otro pasaje. Isaías 30:22. Isaías 30:22. Quiero que vayan ahí rápidamente todos, por favor. Isaías 30:22. Que lo busquen para que usted vea con sus propios ojos cómo dice este versículo. ¿Se le puede bajar un poquito al máster, por favor, hermano? Tantito. Dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Wow. A los que nos ven en las redes sociales, le voy a repetir este versículo. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Mire este pasaje que acabamos de leer. Léalo, Isaías 30:22. En aquel tiempo, después de la gran tribulación, las personas van a entender que por fin era abominación, era algo que Dios no podía soportar, y van a entender que era como un trapo asqueroso. ¿Por qué le llama a Dios trapo asqueroso? ¿Por qué le puso de esa forma trapo asqueroso? Es como cuando tú ves, miren, lo voy a ilustrar con otro pasaje. También dice en Isaías 54, si no me equivoco, dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Que vuestras obras, o sea, se refiere a lo que la gente quiere hacer para ganarse la salvación haciendo buenas obras. Por ejemplo, dar al Teletón, dar para un asilo, ayudarle a la gente, y no está mal. El problema está en que Dios ve como trapos de inmundicia el querer ganarse la salvación de esa forma. Ellos quieren saltarse la cruz, quieren agarrar un atajo más fácil, quieren salvarse y decirles a Dios de que por sus buenas obras, y le digan al Señor en aquel día, ¿por qué me vas a mandar al lago de fuego si yo
siempre fui buena persona, si yo siempre di para el Teletón, di a los enfermos, di mi dinero, di esto, repartía café, repartía esto, daba pan con café a los pobres, sí, pero mi palabra ya estaba escrita, ya estaba establecida, yo soy el que pongo las reglas, yo soy como el que digo cómo se van a salvar. Y la gente siempre ha querido buscar un atajo mucho más fácil, un camino más corto. Y en Isaías les dice, si me lo buscas, por favor, trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia en aquel tiempo, para que vean y lo comparen, trapos de inmundicia eran las toallas femeninas que usaban las mujeres en aquel tiempo después de su periodo menstrual. O sea que no habían toallas como las que hay ahorita, sino que eran trapos que usaban las mujeres y que usaban y como antes a la antigüita, que antes las mujeres que tenían bebés, le compraban por docena los pañales y lavarlos cada rato y atenderlos, porque no había para comprar Clean Bebé. Ustedes se acuerdan, mujeres, que los que criaron a la antigüita sí era con puros pañalitos. Ahorita se acabó eso, ahorita nada más lo más fácil, ¿verdad? Comprar el paquete de pañal y desechable. Pues en aquel tiempo, los trapos de inmundicia, imagínense la sangre putrefacta que quedaba ahí. Si nada más usted se lo imagina, ¿y qué dice? ¿Qué siente? Repugnancia, guácala, qué horrible, qué feo, apesta. Imagínense que así ve Dios espiritualmente las buenas obras de las personas. ¿Ya está? Isaías 64:6. Lo vamos a corroborar esto para que los que nos ven en las redes sociales comprendan un poquito. Isaías 64:6. Dice así Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí está, eso que dice nuestras justicias significa querer ser justificado por las obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está lo que está significando trapos de inmundicia. Ahora muy bien, en Isaías estamos comparando también esta palabra trapos asquerosos. O sea, lo apartarás como trapo asqueroso. Será entonces como que la gente al arrojar a sus ídolos a la calle, a las basuras, quebrarlo, destruirlo, quemarlos, van a entender y decir trapos asquerosos. O sea, qué repugnancia sentía Dios cuando yo tenía estos ídolos. Y esto es difícil de comprender para las personas que son católicas. ¿Por qué? Porque fíjense que los comprendemos y los entendemos bien, señores católicos que nos ven. El problema es de que nosotros también, ahora que estamos de este lado y que somos cristianos, también pasamos ese proceso y fuimos también nosotros idólatras. Pero gracias a Dios que nos arrepentimos, nos alcanzó su misericordia y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que eso fue revelado en nuestro corazón. Cuando después de aceptar a Cristo nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Es aquí donde empezamos a entender todo esto y la misma Biblia nos muestra y descubrimos con nuestros propios ojos estos versículos que ustedes les estamos explicando hoy para que usted entienda. Y es por eso, no es que seamos chocantes ni otra cosa, simplemente tenemos que predicar la verdad, más que la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos hacer omiso estos versículos ni explicarlos, porque a eso se nos ha mandado a nosotros, que prediquemos el evangelio con toda la verdad. Mire, y es que por eso mataron a Cristo, por predicar la verdad, lo crucificaron. Y si queremos que el mundo se salve y que las personas se salven, entonces tenemos que predicar la verdad. Y se lo estamos enseñando con bases bíblicas. Ahora, está en usted la decisión en tomar a quién quiere servir. No se puede servir a dos amos, dice la Biblia. No se puede servir a Dios y a los ídolos.
Entonces usted tiene que tomar una decisión. Y si hoy usted al final de este estudio quiere invitar a Jesús como su Señor y Salvador, mire, después de eso le va a caer el 20, como dice. Muy bien. Entonces, las personas tirarán sus ídolos. Sal fuera, les dirás. Dice en lenguaje sencillo, ustedes llegarán a ver como basura sus ídolos de oro y plata. Otra traducción. Palabra de Dios para todos. Otra versión. Dice, tú considerarás como algo sucio a tus ídolos cubiertos de plata y a tus imágenes recubiertas de oro. Los tirarás con, aquí está lo que decía yo, con repugnancia, como quien tira una toalla. Miren, qué precioso está el versículo, palabra de Dios para todos. Ahorita lo acabo de leer, lo que le estaba yo diciendo. Se lo vuelvo a leer. Palabra de Dios para todos. Esta versión dice, tú considerarás como algo sucio a tus ídolos cubiertos de plata y a tus imágenes recubiertas de oro. Los tirarás con repugnancia, como quien tira una toalla higiénica sucia, y dirás fuera. Wow. Más claro que el agua no se puede. Lo que yo les decía, y miren, no había yo leído esta versión. Ahorita que me fui a la versión Palabra de Dios, gracias a Dios que coincidimos con el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver qué dice Isaías 31, 6, 7. A ver. Isaías 31. Seis, 7. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Muy bien. Pausa. ¿Cuál fue la revelación del pueblo de Israel contra Jehová? Una de las más fuertes. La idolatría. Ese fue el problema de Israel que tuvo siempre. Siempre iban tras los ídolos, tras los baales. ¿Y acaso no fue eso los que les costó el cautiverio babilónico? Bueno, dice el 7, versículo 7. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿Cuántos llevamos? Ezequiel 11:18, vamos a ver ahí, 11:18, Ezequiel 11:18. Dice así, leamos desde el versículo 17, aquí está hablando también, después del cautiverio babilónico, di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Por qué decimos que la idolatría es una abominación? Porque la palabra de Dios lo dice simplemente. En primera de 10, apunte primera de Corintios 10:14. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Dios sobre esto? 10:14. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que nos manda la Biblia? Huid, huigamos, apartémonos. Muy bien. En Apocalipsis 9:20, mire qué va a pasar en la gran tribulación. Apocalipsis 9:20. Dice
así. Apocalipsis 9:20. Dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, con todos los juicios que se vino, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿A qué se refiere obras de sus manos? A todas esas esculturas que fueron hechas con sus propias manos, de yeso, cartón, madera, etcétera, etcétera. Y a las imágenes de oro, de plata, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire lo que está diciendo aquí. Vuelva a leer conmigo para que vea. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La palabra de Dios es muy clara. La gente que adora a los ídolos, cualquier ídolo, santo, virgen, etcétera, etcétera, la Biblia dice, señores que nos ven ahí en las redes sociales, que lo que usted adora es a los demonios. ¿Por qué dice la Biblia que lo que la gente adora es a los demonios y no a Dios? Porque ese es el engaño más grande que el diablo usa, es su arma, desviar a la raza humana del centro que es Jesucristo y desviarlos hacia los ídolos. ¿Para qué? Para que usted peque, para que usted se condene contra Dios, porque el diablo va a hacer todo lo posible que usted se rebele contra Dios. Al no leer la palabra de Dios, usted está ciego espiritualmente, y al no leerla, el diablo se ríe, se goza, y por eso dice en 2 Corintios, si no me equivoco, hay un versículo que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. O sea que Satanás siempre está trabajando para que el mundo esté ciego. Y es por eso que nosotros aquí estamos predicando este mensaje, que estamos tocando el tema de que en el reino milenial ya no existirán los ídolos. O sea, si usted quiere seguir viviendo con Cristo eternamente y reinar con Cristo en los 1000 años, usted se va a tener que deshacer de sus ídolos. Porque estamos predicando que aquí, imagínese en los 7 años de tribulación, después de los 3 años y medio, cuando comiencen los grandes juicios de Dios, la gente idólatra que estaba ya cegada, mire, va a haber personas que van a levantar el puño contra Cristo y le van a echar la culpa, que porque es un Dios malo, que porque nos castiga, que porque está dejando caer estos juicios, terremotos, tsunamis, no hay hambre, etcétera, etcétera. Y miren, y no se arrepienten, ya es el colmo. No van a dejar de adorar a los demonios. Se lo voy a corroborar con otro versículo, ahí en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ir nuevamente. Ya vimos el 14 que decía, huid de la idolatría. Pero, versículo 19, 1 Corintios 10, 19, dice así, escúchame con atención, señores que nos ven ahí en las redes sociales. Dice así, 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues, hablando el apóstol Pablo, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se hace, repito, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Dice en lenguaje sencillo, eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Regreso, antes digo, versículo 20,
lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Mire, qué más clara que el agua. Dice Pablo, en otra versión, Palabra de Dios para Todos, versículo 20, no porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios. Leo el versículo 19 para que entendamos. Dice, no estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. Dice Pablo, mire, quiero que entiendan que esos sacrificios que ofrecen las gentes, las personas no cristianas, que lo ofrecen a los ídolos, entiendan esto, no tienen ningún valor ante Dios. O sea, la gente lo hace para agradar a Dios. Pues dice Pablo, yo se los estoy diciendo, no es así, no tiene ningún valor. Y dice el versículo 20, no, esa es la respuesta, no tiene ningún valor. Porque esos sacrificios ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Esta es la palabra de Dios, así de sencillo y claro. El que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no quiera entenderlo, es que no hay peor ciego que no quiera ver. Ya cuando se les predica esto a las personas y no quieran entender, no hay peor ciego que no quiera ver. Es como el que está ciego y le dicen, te vamos a operar para darte la vista. No quiero. Mira, hay un proceso que te podemos ayudar para que te puedas ver. No, estoy bien así. Y lo mismo, eso es lo que dicen las personas. Se les habla, se les predica, hay un proceso, hay una verdad en su palabra, la palabra de Dios, y no quieren entender. Entonces, no hay peor ciego que no quiera ver. Muy bien. Y para terminar, ¿dónde van a terminar todas estas personas que fueron idólatras, que nunca entendieron? Por ejemplo, los de la gran tribulación, donde dice que ni así dejaron adorar a sus ídolos o a los demonios. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, aquí está, los cobardes incrédulos. Incrédulos es aquella toda persona que no ha querido creer a lo que se está predicando, a lo que estamos leyendo ahorita. Dice los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna de Dios. Ahí llegarán a dar la lista que acabamos de leer estos versículos, y ahí están los idólatras. Y los idólatras se les llama a todas aquellas personas que adoran a los ídolos. Muy bien. Pero esto será quitado en el reino milenial. Apocalipsis 21, Apocalipsis 2:7. ¿Qué pasará en el reino milenial? Nos van a cambiar el nombre. Dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de Dios, del paraíso de Dios. Perdón, es Apocalipsis 2:17, me fui antes. Es 2:17. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. O sea, que cuando estemos allá en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, y todo el programa que va a haber, ahí nos van a entregar una piedrecita, y esa piedrecita llevará un nombre nuevo.
¿Cómo te gustaría llamarte en la otra vida? ¿Alguien ha pensado, a mí me hubiera gustado llamarme así? A mí me hubiera gustado llamarme así. Así que nos van a cambiar el nombre. Nos van a dar un nombre nuevo. DiCaprio. Muy bien. Isaías 66, 24. Isaías 66, 23 y 24. Rápido, vuelve para allá. Perdón, Isaías 66, 23. ¿Qué va a pasar también en el milenio? Isaías 66, 23. Cuando esté ahí, díganme, por favor. Póngale un listón a Isaías y no lo pierda. Isaías 66, 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué va a pasar en el milenio? Que otra vez volveremos al día de reposo, al Shabbat. O sea, ahorita nosotros no tenemos días de reposo, especialmente porque nuestro reposo es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento a los judíos se les dio una ley que tendrían que descansar en sábado. El día de reposo era la ley de Moisés que Dios había dado y tenían que respetar y guardar el sábado. Muy bien. Vino la gracia, viene Cristo, es quitada la ley de Moisés, nos dan la gracia y ahora nuestro reposo es Él. Por eso ahora nos podemos reunir todos los días de la semana. Cuando les digan, ¿ustedes por qué no adoran el sábado? Mira, te ganamos nosotros todos los días de la semana. Porque tenemos una relación personal con Cristo. Imagínense que nada más nos reuniéramos una vez a la semana, ¿cómo estaríamos desnutridos, raquíticos espiritualmente? O es como que tú comieras nada más un día a la semana. No aguantarías. En el milenio, ¿por qué Dios va a pedir que de mes en mes, dice que de mes en mes y en el día de reposo tendrán que subir las naciones a adorar a Jesús? Vayamos a Zacarías 14, 16. Zacarías 14, no pierda a Isaías. Zacarías 14. 16, 14, 16. Aquí es donde yo he estado hablando de todos los sobrevivientes de la gran tribulación. Zacarías 14, 16. Estamos ahí. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Muy bien. Volveremos en el reino milenial
también las naciones, dice a los que sobrevivieren, o sea, por eso estamos hablando que los sobrevivientes de la gran tribulación, los que van a entrar al reino milenial, tendrán que viajar, dice acá, de cada año a la fiesta de los tabernáculos. Es como en el Antiguo Testamento, que cada año tenían que subir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, para el perdón de sus pecados. Aquí tendrán que subir para la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Es una fiesta solemne donde tendremos que adorar a Jesús. Y el que no subiere, nación que no subiere, va a sufrir las consecuencias que no le va a llover. Y al no llover en su nación, ¿qué va a pasar? No habrá cosecha. Y al no haber cosecha, no habrá comida, no habrá alimento. O sea que van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Es por eso que les digo que el pecado va a seguir en el milenio. Y no es que porque esté Satanás, es que porque los sobrevivientes de la gran tribulación que no tienen cuerpo glorificado, ellos van a pecar. Pero también se van a detener un poco en cuanto a la maldad porque saben muy bien que Jesús está en vivo a todo color. Así que aquí está la base bíblica de que los que sobrevivientes tendrán que adorar al Rey cada año. Muy bien. ¿Qué más? Jesús, Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. En el reino milenial, dice así, que Jesús va a hacer esto. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Está hablando de Jesús. ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿De quién? De Jesús, una espada aguda. ¿Qué es la espada aguda? La palabra de Dios. Para herir con ella a las naciones. O sea que Jesús solamente va a decir la palabra y las naciones van a sufrir las consecuencias. Y él le regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué pasará en el milenio? Que Jesús va a gobernar con más rigor, con más fuerza. O sea que el Señor Jesucristo ya no va a ser tan paciente como ahorita lo es. Dice su palabra en los Salmos que Él es paciente para la ira y misericordioso. En el reino milenial ya no va a ser así. Ahorita ustedes se dan cuenta y a veces decimos, ¿por qué la gente mala no recibe su castigo rápido? ¿Por qué vemos gente tan mala que Dios mío, ¿dónde está Dios? De que ahí están, siguen haciendo lo malo, no se arrepiente, siguen haciendo maldad y ellos como si nada, tan tranquilos. Porque esa es la gracia de Dios. Pero en el reino milenial ya no será así. O sea que nación que peque, personas que pequen, van a recibir inmediatamente. No habrá, hermano, arrepiéntete. Mire, señor, arrepiéntase de sus pecados, acepte a Cristo en su corazón. Ya no habrá eso, por eso ya no habrá predicaciones, porque ya sabrán todas las naciones y todo el mundo que Jesús está en Jerusalén reinando. O sea, por eso ya no va a haber predicaciones ni congregaciones. Nos congregaremos, la iglesia y las naciones, fechas indicadas para adorar al Rey. Y lo demás, ¿cómo vamos a seguir aprendiendo la palabra? Eso ya nos lo van a mostrar allá cuando estemos con Jesús. Porque dice que Él, ¿se acuerdan que dice Isaías 2? Que de Jerusalén saldrá la ley. Lo leímos al principio de este estudio. Que Jesús va a estar gobernando y ahí darán una nueva ley. ¿Cómo van a ser ahora las cosas? O sea, va a ser distinto. Que cuando dice Isaías que de Jerusalén saldrá la ley, saldrá una ley civil. ¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿Cómo se van a gobernar las naciones? La ley moral, etcétera, etcétera. Y la ley ceremonial, otra vez. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar?
las va a corregir enseguida. Dice así en lenguaje sencillo: de su boca salía una espada afilada que representa su mensaje poderoso, la palabra. Con esta espada conquistará todos los países, los gobernará con fuerza, y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. Muy bien. Serán gobernadas con vara de hierro. Y por último, el juicio a las naciones. Mateo 25, 30, 46. Vaya ahí a Mateo 25. Mateo 25, 30. Cuando esté ahí, dígame, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 30 en adelante. Dice ahí, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, versículo 31, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿De qué está hablando aquí? Cuando venga el Hijo del Hombre, venga en su gloria. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde estará ese trono de gloria? En Jerusalén. Ahí en el tercer templo que van a construir. Cuarto templo sería, porque el templo del anticristo va a ser destruido con las devastaciones. Pero cuando venga Jesús, habrá otro templo. Se va a tener que construir otro templo para que se siente en tu trono de gloria. Muy bien. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que sobrevivieron a la gran tribulación. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. O sea, pausa. Jesús en su segunda venida, al instalar el reino milenial, empieza el juicio de las naciones. Que todas las naciones que sobrevivieron, es ahí donde se les va a ir a predicar que Cristo está, que todo lo que pasó fueron los juicios de Dios, el evangelio, etcétera, etcétera. Ya no será el evangelio por gracia, sino que tendrán que reconocer que todo lo que pasó es que por Jesús está aquí en la tierra. Muy bien. De las personas y las familias que se conviertan en el reino milenial, cuando se les hable del evangelio y acepten a Jesús como Dios y Salvador, esas personas que se conviertan, Él van a ser como las ovejas que entendieron y se convirtieron. Es como ahorita. Las personas que se convierten pasan a ser ovejas del Señor y Dios les pone un pastor literal para que cuide de ellas. Pero la gente que no entiende, que es rebelde, que a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. A mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer con mi vida espiritual. Yo soy religioso, yo tengo y nadie me va a cambiar. Yo así soy y me voy a morir así. Y que sean rebeldes, esas son las personas que son cabritos. Si ustedes se dan cuenta, las ovejas siempre son guiadas por un pastor, las ovejas naturales. Y los cabritos, ustedes ven en los videos que son los que se saltan la tranca y andan por donde quiera sin pastor. No se sujetan, por eso se les llama cabritos, son muy diferentes. Así será el juicio de las naciones. Las personas que entiendan que Jesús está en la tierra y que es tiempo de convertirse, serán ovejas, y los cabritos, dice aquí que los va a poner a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes están los que están de su derecha? Las ovejas, los sobrevivientes que entendieron y aceptaron a Cristo. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿A quién les dijo eso? ¿A quién les dijo eso? A los de su derecha, a las ovejitas.
37. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuáles son estas ovejas? O los de la derecha, también representan a aquellos cristianos que no solamente se decían ser cristianos de lengua para adentro, para afuera, como dice, ¿verdad? O sea que, ¿cuál es nuestra visión y misión? Ayudar a esas son las buenas obras. O sea, ¿qué diferencia hay? Que las personas que hacen, porque hay personas no cristianas que hacen todo esto que acabamos de leer, pero la diferencia es que ellos lo hacen para ganar su salvación y limpiar su conciencia y puedan seguir pecando. La diferencia es que nosotros lo hacemos no para ganar nuestra salvación, sino para demostrar nuestra salvación. Esa es la gran diferencia. O sea que cuando Jesús dice que por cuanto esto hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cada vez que tú des algo para un hermano y aún para alguien que lo necesita, aunque no sea cristiano, pero que realmente tú estás ayudando de corazón, tú sabes que se lo estás dando porque no para que te salve Dios, porque nace de tu corazón. Amén. Es por eso que al Señor se lo diste. Cada vez que tú das una ofrenda, un apoyo, una despensa, visitas a un enfermo, vas a visitar a alguien que está en cama, vas al hospital, proporcionas tu carro para ir al hospital, para ir a predicar, cualquier cosa que tú puedas apoyar, aportar para la obra de Dios, al Señor Jesucristo se lo dimos. Dice abajo, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Wow. A toda aquella gente rebelde. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el infierno había sido preparado ya desde antes de que el ser humano cayera ahí para el diablo y sus ángeles. No era para el ser humano. Pero por su rebeldía tuvo que ir a dar ahí. 42. Porque tuve hambre y no me diste de beber. No me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, amados santos de Dios, comprendamos que la vida cristiana no es solo de venir aquí el domingo, tomar notas, apuntar, etcétera, etcétera, sino que hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, entendamos claro que nuestra misión es esta: sí aportar, ayudar al que lo necesita cuando se pueda. Ahorita no hemos podido ir a evangelizar por la situación esta que está pasando. No hay problema y Dios lo sabe. Para no acarrearnos problema y no nos vayan a hacer de panchos ahí o querernos correr o criticarnos. Pero cuando se ha dado la oportunidad, si se llega a dar otra vez, que lo veo difícil, tenemos que hacer algo por la obra de Dios. Dice aquí, en la cárcel, o sea que los cristianos tienen que ir
a visitar a la cárcel. Y hay misiones, hay personas que tienen ese ministerio que van a las cárceles. El pastor Alducin tiene un grupo de su iglesia que especialmente tienen una misión en las cárceles. Ahí, porque el pastor Alducin cuando comenzó en las cárceles se iba a predicar. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Que no nos creamos esta vida de cristianismo fácil y barata. O sea, no es nada más de toda la vida venir a estar aquí muy cómodos y muy conchas y no hacer algo por la obra de Dios. Hay personas que de verdad no pueden, que no dicen, es que yo no soy obrero, pastor, pero aquí está, mire, yo aporto para lo que se necesite, para la gasolina, aquí está, lo doy en efectivo para que la obra siga avanzando. Mire, solamente Dios conoce el corazón, con qué intención lo están dando. Y a esas personas es las que bendice Dios. Como les conté la vez pasada, hay un hermano que él no es obrero, pero sí es muy aportador. Y por eso Dios lo ha bendecido bastante. Él cuando iniciamos esta misión, él me dio dinero para la mezcladora y no era de aquí, pero sabía que estábamos comenzando. Me dice, hermano Luis, tenga esta ofrenda, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Y aquí está esta ofrenda. Y fue que con ese dinero compramos la primer mezcladora. Vino después, necesitamos ese ventilador, lo estoy diciendo para la honra y gloria de Dios. Viene él y me vuelve a dar otra ofrenda para un ventilador. Y miren, pueden pasar allá frente al Chuti, de que está allá en la caminera. Tiene su tianguis llenísimo, lavado de carro. Empezó con un carrito, ahora tiene 10, 12, 15 carros. ¿Por qué? Porque le ha dado a Dios y Dios se lo ha multiplicado. Porque le ha creído a Dios, no ha sido avaro. No se ha quedado en su bolsa con lo que le dio de al lado. Y eso es lo que dice Dios, que aquí hay un ministerio en las cárceles, en los enfermos, en los hospitales, etcétera, etcétera. Y este es el juicio de las naciones que va a hacer Dios, que las personas que Él va a juzgar ahí cuando en su segunda venida son las que entrarán al reino milenial, ese es el juicio de las naciones que sobrevivieron. Porque así tiene que comenzar. Antes de empezar la nueva era, el nuevo reino milenial, Dios tiene que depurar la gente mala, la gente rebelde. Ya los que se rebelaron, los que murieron en la gran tribulación y no se arrepintieron, ahora los sobrevivientes vamos a depurar un poco. Así es Dios. Y nunca van a decir que Dios no tuvo misericordia. Siempre hubo una oportunidad, siempre Dios habló a sus vidas. Y es por esto que este mensaje que estamos compartiendo ahorita, ahí en vivo, las personas que vayan a ver o estén viendo, les queda solamente una de dos: arrepentirse de sus pecados, porque usted no se vuelve a Cristo. Hoy Dios que está hablando a través de su palabra y usted sigue con esa vida religiosa y de pecado, mire, no tendrá más cosa que hacer Dios que lanzarlo al lago de fuego cuando le llegue el día de su muerte, en el juicio final. Terminamos este estudio de las cosas más sobresalientes, más importantes que van a suceder en la otra vida. Así que, si hay alguna duda, levante la mano rápidamente. Y si no, vamos a dar gracias a Dios. Fuerte, hijito. Los que estén en el milenio y mueran, ¿a dónde se irán? ¿A dónde se irán? Muy bien. Aquí acaban de hacer una pregunta, que los que estén en el milenio y mueran, ¿a dónde se irán? Muy buena pregunta. Apocalipsis
Ok. Las personas que mueran en el milenio, hemos hablado que se les va a alargar la prolongación de su vida. Vamos a regresar como en Génesis, ¿se acuerda? 500, 300, 800, 900 años. Hasta 1000 años van a llegar a vivir las personas en el milenio. Pero como no tenían cuerpos glorificados, lo que va a pasar que si murieron convertidos a Jesús durante toda su vida, durante sus 800, 900 años de vida que Dios les dio, esas personas que no tenían cuerpos glorificados, pero se convirtieron a Cristo, al morir, ellos es posible, ya la Biblia no lo dice, pero por lógica elemental, que cuando termine el milenio, empieza la eternidad. Entonces, ¿dónde van a quedar esos que murieron y que se convirtieron a Jesús durante los 1000 años? ¿Qué va a pasar? Es posible, lo más seguro, la Biblia ya no lo muestra, pero por lógica elemental es que van a tener que resucitar al final del milenio para entrar a la eternidad. Porque sería un Dios injusto que mueran, porque la palabra dice que el hombre no va a poder dejar de existir eternamente. Su alma y su espíritu van a estar siempre. Entonces esas personas van a resucitar, tener que resucitar para entrar a la eternidad junto con la iglesia por lógica elemental. Las personas que mueran en sus pecados en el reino milenial, entonces esas personas van a seguir descendiendo al infierno por lógica elemental, porque el infierno todavía no ha sido quitado. El infierno va a seguir permaneciendo durante los 1000 años. Entonces todos los que pequen en el reino milenial y mueran, porque dice que el pecador de 100 años será maldito, y mueran, van al infierno. Los que se rebelen en el milenio. ¿Se acuerdan que al final ahí en el libro de Apocalipsis, al final del milenio, habrá otra revelación que Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo y va a venir y va a agarrar gente otra vez para la última guerra, cuarta guerra mundial, por decirlo, al final del milenio, que se llama Gog y Magog? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿Qué va a pasar con esa gente? Dice que vendrá Jehová y va a destruir, va a caer fuego del cielo y los va a destruir. Obviamente al morir todas esas personas que se rebelaron, imagínense, sería el colmo y va a suceder que personas que vieron a Cristo en vivo y a todo color y se rebelen contra Él. Ahorita nos rebelamos nosotros y las personas que no son cristianas se rebelan porque no lo ven y les cuesta creer que hay alguien allá que los está observando. Pero en el reino milenial, Satanás va a ser suelto, es por eso que va a ser suelto, lo estudiamos para ser probados a los sobrevivientes de la gran tribulación, a los descendientes, los que se reprodujeron, los que nacieron ahí en el reino milenial, van a ser probados para que decidan ellos a quién seguir, a Satanás que fue suelto o a Jesús que ya está reinando ahí todavía. Entonces los que mueran en el milenio en pecado, bajarán al infierno. Póngale que una persona muera de 800 años y ya llevamos 800 años en el reino. Va a estar nada más 200 años en el infierno porque ya mero falta para que venga el milenio, el fin del milenio. Muy bien. Entonces los que mueran van a resucitar al final del milenio para pasar a la eternidad. La iglesia ya nunca más morirá. Nosotros ya no moriremos físicamente, sino que desde ahorita tenemos pase directo ya para la eternidad. De hecho, ya tenemos la vida eterna. Eso es lo que nos vino a decir Jesús. Y yo les doy vida eterna, para que no perezcan. O sea, por eso nosotros morimos, vamos al cielo un tiempo mientras viene la resurrección de los muertos. Bueno, así será entonces en el milenio, por lógica elemental. O sea, Dios tiene que ser un Dios justo y tiene que castigar la maldad. Algo tiene que pasar. Y eso es lo que va a suceder. Muy bien. Vamos a ver un estudio más adelante, las resurrecciones, las 5 resurrecciones. Eso lo vamos a ver más adelantito. Hay otro estudio sobre eso, sobre las resurrecciones, los primeros, Cristo las primicias, los 2 testigos, los del arrebatamiento y los del juicio final. Eso es otro estudio. Muy bien.
Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido terminar esta serie de estudios, donde Dios tenemos que aprender tu palabra sistemáticamente, así como lo llevamos, para que aprendamos en esta secuencia. ¿Qué nos espera en la otra vida, Dios? Y gracias porque es tu palabra la que nos revela. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros, Señor, si no tuviéramos tu palabra? ¿Qué dirección? No tendríamos ninguna esperanza, ninguna idea, algo que se nos ocurra, cómo va a ser la otra vida contigo, sino que está plasmado en tu palabra. Oh Dios, bendito seas porque tú nos la revelas a través de tu Espíritu. Y es aquí, Señor, donde entendemos las cosas profundas, Padre, de qué es lo que nos espera, que vale la pena vivir para Cristo, que la gloria postrera o la venidera será mucho mejor. Y Señor, gracias porque esto nos da esperanza, nos da fuerzas para seguir avanzando, caminando contigo, Dios. A todas las personas que nos ven en las redes sociales, si usted ha entendido este estudio, este pasaje que acabamos de leer sobre los ídolos, tal vez usted no tenga a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez usted lo pueda tener en su mente nada más, que usted piensa que existe un Dios y que existe Jesús, pero en su mente, pero en su corazón no entra. ¿Por qué no le entrega su vida a Cristo? Para que Él le revele su palabra. Si usted está siendo un idólatra y lo hace por ignorancia, Dios le perdona. Mire, nosotros fuimos idólatras. Hicimos lo mismo, hicimos lo malo ante los ojos de Dios, pero nos arrepentimos. Cuando alguien nos habló así como les estamos hablando. Si usted quiere recibir el perdón de sus pecados por fe, invitar a Cristo por primera vez, no importa la religión que tenga, invita a Cristo. Si usted quiere hacerlo, repita conmigo ahí donde están estas palabras. Repita conmigo: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados. Haz de mí una persona nueva. Crea en mí el nuevo nacimiento. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, déjeme decirle que ahorita ángeles están danzando en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Ahorita los ángeles están escribiendo su libro, porque habrá 2 libros, dice la Biblia. Así que Dios lo bendiga y lo guarde. Nos gustaría conocerlo. Si usted no tiene una congregación, escríbanos ahí en Facebook, deje un comentario, un mensaje privado para poder atenderle y darles instrucciones qué debe de hacer después de haber hecho esta oración, aceptar a Jesús como su Señor. Así que Dios lo guarde y que lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén.